Último minuto. Por presencia de aves en el aeropuerto se retrasan los vuelos. Hemos escuchado eso últimamente con bastante reiteración, especialmente en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de Santiago. ¿De qué se trata? ¿Por qué esas aves están ahí? ¿Cómo interfieren en vuelos comerciales? De todo eso vamos a hablar en este cambio de grado. Bienvenidos, somos Megatiempo y para ello tenemos dos invitados de lujo del Servicio Agrícola y Ganadero SAG. Tenemos a su director nacional, don José Guajardo Reyes. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un tema muy importante para nosotros, así que estamos muy gratos acá. Ya, pues sí, también estamos con Patricia Miranda, jefa del Departamento de Vida Silvestre del SAG. Sí, buenas tardes, un gusto estar acá, Alejandro. Muchas gracias, gracias a ustedes. Comencemos por el principio. ¿De qué aves estamos hablando que son estas que, en este caso, dificultan la aeronavegación? Hay algunas aves que han sido más notorias, el gaviotín dominicano, gaviota dominicana, gaviota dominicana, que es la que ha estado más frecuentemente, que se ha visto, pero también hay otras. Hay algunas garzas, hay tiuques, hay queltehues, que yo diría que son los que hemos podido observar que están. Y eso yo creo que es el gran cambio que nosotros queremos marcar. No es que vengan migrando, es que están instalados en el aeropuerto y que ocupan esto como una zona de alimentación, de nidación, un ecosistema propio. A diferencia de lo que ha pasado en otras ocasiones, que son migraciones de aves desde otros territorios. Claro, que ocurre habitualmente en las medias estaciones. En otoño muchas aves comienzan a migrar hacia el centro sudamericano, incluso algunas hacia Norteamérica buscando el verano, y en primavera hacen lo contrario. Ya, pero usted habla de garzas, de queltehue, Tiuques. O tiuques también, que son habituales, digamos. Sí. Y esas especies siempre han estado ahí. Hay zona de humedales también. Efectivamente, el lugar donde se emplaza el aeropuerto es el lugar donde normalmente y naturalmente hay aves silvestres que las llamamos residentes. Las aves que menciona el director, queltehue, también gaviotas que están en todos los lugares. Sin embargo, me gustaría complementar lo dicho por el director en relación a que es muy cierto, esto no es una migración, son desplazamientos de aves. Normalmente se ve, en otros años también hemos visto, pero este año ha sido particularmente especial la cantidad de aves que vienen de otro sector y que principalmente son gaviotas y se desplazan en busca de alimentación. Ya, vamos a llegar a ese punto, pero primero quería como ver cuáles son las aves que viven en el lugar. ¿Ya? Esas viven, conviven con esto y habitualmente hacen su vida y no interfieren en los vuelos comerciales, al menos lo que uno ve. ¿Cuál es la particularidad de lo ocurrido últimamente en donde esto se ha hecho más frecuente? Había un aumento, eso es una realidad, había un aumento de las aves en esta temporada y lo asociamos a que hubo una mayor cantidad de agua caída, una mayor pluviometría, el último año hubo más pasto, hay más alimentación para la ave y eso ha permitido una mayor reproducción y hemos tenido un aumento que no tenía muchas comparaciones con años anteriores, es algo nuevo y que se genera, yo diría en gran medida también por el fenómeno que a ti yo sé que te interesa mucho, del cambio climático. Hay un cambio que es evidente en la temperatura, en la humedad, en la lluvia, en el pasto, en los alimentos, y eso ha generado que este año en particular tengamos más aves, se han sido más notorias y más peligrosas también para los vuelos que estamos que se están viviendo en estos días, que tú has dado señas de aquello. Ya, entonces hay más comida. Perfecto, oye, aquí está bueno, nos quedamos acá. Pero se ha hablado mucho de la gaviota dominicana o gaviotín dominicana. La gaviota dominicana. Ya, a ver, primero describamos un poquitito de qué especie estamos hablando y después entramos a lo que ha pasado en el aeropuerto. Bueno, la gaviota dominicana es un ave que se encuentra en el hemisferio sur. Y normalmente la vemos en las playas. Es la típica gaviota de la gaviota de Viña del Mar, la que vemos en las playas. Esa es la gaviota dominicana, la más común, que si bien se describe que se encuentra en las áreas costeras, también la podemos ver en el sector interior, cerca de otros cuerpos de agua, aquí en Santiago y en lugares urbanos. Ya, pero antes de seguir con eso, es que me llevaste por otro lado. La gaviota dominicana es la gaviota típica que está en la playa, en Viña del Mar, en Valparaíso, que hay... Y en el río Mapocho. Ya, nos gritan las gaviotas. ¿Qué hacen las gaviotas? Sí, tienen su ruido, sí. Ya. Sí.
Y es la misma que inspira la gaviota que se entrega en el Festival de Viña. Es esa misma gaviota. ¿Y por qué se llama así? Es una gaviota, le dieron ese nombre por sus rutas migratorias, pero ¿Ya? sin duda que es una gaviota que se describe como oportunista. La podemos encontrar en distintos lugares en busca de alimentos. ¿Ya? ¿Ya? Y en este caso particular aumentó la cantidad de esa gaviota. Y quisiera también complementar que es normal que en los aeropuertos haya aves y que representen un peligro y un riesgo. Y eso se va mitigando. Ya se establecen algunas medidas para ahuyentar las aves y para no poner en peligro los vuelos comerciales ni tampoco la seguridad de las personas. Ya. Entonces nos llama la atención que tengamos esa especie presente cerca del aeropuerto internacional, sino que es el número. Sí, el número. La cantidad. Sí. Ya. Decía usted, director, bueno, ha sido unos inviernos más lluviosos, hay más comida, en fin, pero también hay otros elementos que están influyendo en que ellas vayan a alimentarse a los alrededores del recinto portuario. Así es. Tenemos, por ejemplo, estas aves por lo general son oportunistas, le llamamos nosotros. ¿Ya? ¿Qué significa? Están buscando dónde hay alimento para quedarse y reproducirse, que es el gran desafío que tienen, Claro. ¿no es cierto? Y acá en el entorno del aeropuerto, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos agricultura también. ¿Sí? Y tenemos rastrojos. Entonces, si alguien, por ejemplo, siembra trigo, después va a quedar grano de trigo, va a quedar caña, va a quedar alimento, si es maíz, sea chacarería, sea lo que sea, siempre va a quedar algo. Entonces estas aves buscan eso. Pero asociado también a alimentación están estos microbasurales que también hemos dado cuenta. Ya. Entonces las aves, sobre todo por ejemplo los tius, que son un poco más diversos en su alimentación, van buscando también ahí en la basura alimento que puedan encontrar y del cual puedan ellos abastecerse, ¿no es cierto? Entonces hoy día el fenómeno no es único, sino que tiene que ver con más pasto, con residuos que quedan de la agricultura y también con estos microbasurales que van generando un entorno propicio para que aumente la población y para que se queden aquí estas aves que en la mañana van a comer y en la tarde vuelven, pero dentro del mismo entorno acá del aeropuerto y de las cercanías. Ya. ¿Y qué hacemos con esos microbasurales que son dentro de los multifactores que inciden en que haya más aves y que vuelen para allá y para acá? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué respuesta han tenido ustedes de otros organismos? Ustedes no tienen nada que ver con eso. Pero, ¿qué se puede hacer, digamos? Yo creo que hay un tema cultural de por medio y que tenemos que irlo. Lamentablemente parece que los chilenos necesitamos ahí de repente el garrote para poder entender nuestras malas prácticas. Lo hemos visto en muchas cosas. Yo siempre lo asocio, por ejemplo, el cinturón de seguridad, una medida tan necesaria que nos costó mucho parte de Carabineros para que lo entendiéramos y el tema para salvarnos la vida. Bueno, en este caso necesitamos también ahí cambiar la cultura, cambiar nuestra forma de ser y entender que la basura la generamos nosotros, es nuestra responsabilidad y por lo tanto el reciclaje es una muy buena alternativa. Yo creo que cada uno de nosotros ya ha ido de a poquitito separando el vidrio, el cartón, ¿no es cierto? Y eso va disminuyendo la cantidad de basura que sacamos todos los días de nuestra casa. El compostaje también, no tan solo de la casa, sino que también cuando se cortan en los jardines, grandes jardines, las canchas de fútbol, etcétera, también se puede ahí, en algunos lugares yo lo he visto que se asocia cuando no hay alimentación para los animales, para las vacas, para las ovejas en la zona norte, en Coquimbo lo vi, se le entrega a los ganaderos para que puedan alimentar sus animales. Otros hacen compostaje. Hay diversas formas en que ahí nosotros, bueno, damos recomendaciones, pero no somos la entidad autorizada al respecto. Porque uno dice en lo inmediato debiera alguien ir a esos microbasurales y, no sé, limpiar o vigilar que no sigan tirando basura, en fin. Pero claro, esto sale... ¿Sí? Existe una coordinación. Ya. Hay un Comité Nacional de Prevención de Riesgos Aviares en los aeropuertos y se constituyen estas mesas que son interdisciplinarias, ¿ya? Y ahí participan distintas instituciones, la DGAC, el SAC, también está el Ministerio de Salud, municipalidades, ¿ya? Y ahí se coordinan acciones de fiscalización y control. Ya que hablamos de eso, ¿hay otros aeropuertos en donde tengan que convivir con este mismo problema, mirándolo desde el punto de vista del ser humano, digamos? La presencia de las aves siempre existe en los aeropuertos y es un riesgo. Por eso existe este comité hace años, porque es un peligro que tiene que ser abordado y se tienen que implementar medidas para disminuir este riesgo. ¿Ya? Y nosotros tuvimos una reunión hace poco, están consultando la experiencia de otros países, porque si bien se lleva una larga data de información y reuniones y análisis, lo que se vio este año amerita cierta investigación.
Y ahí hicimos una especie de alianza en la que nosotros propusimos establecer algunas investigaciones. Esperemos que resulte, utilizando unos geolocalizadores que se pueden aplicar, se pueden instalar en aves para hacer el seguimiento de sus rutas y desplazamientos a través de un sistema satelital que nos da en una plataforma esa ruta, ese mapa. Otra cosa que llamaba la atención es que como que eran el mismo horario. Y eso tiene que ver con el horario de traslado de las aves, como que cuando amanece y anochece van y vienen. Efectivamente, no se describe una frecuencia estacional, si es invierno, verano, otoño, no, pero sí horarios que en general son horas de la madrugada, algunos minutos, y después en el regreso. ¿Y cuántos trayectos viajan más o menos? ¿Desde dónde hasta dónde? En el caso de Santiago, desde Batuco, ¿salen del humedal de Batuco? Eso es precisamente lo que queremos averiguar. ¿Desde dónde vienen y hacia dónde se desplazan? Porque, como lo mencionaban, por el cambio climático también ha habido diferentes poblaciones, se han reubicado, empiezan a buscar otros lugares. Entonces, si nos resulta esta alianza, podríamos conocer. Pero fíjate que ya tenemos algunos avances con lo que fue la crisis que tuvimos con influenza aviar. Ya utilizamos estos geolocalizadores para ver cómo era la migración y veíamos alguna vez que le colocamos estos dispositivos en Arica, cómo se desplazaron hasta Lima por el norte, volvieron a Arica, después se fueron hasta Iquique. Entonces, las distancias son bastante largas. Otra ave que tuvimos en Maule, me acuerdo, un pato también, se desplazaba hasta Argentina. Iba y volvía. Entonces, en estos desplazamientos más migratorios son más largos. Pero lo que la sospecha que tenemos nosotros y lo que hemos podido vivenciar es que acá lo que está ocurriendo es un movimiento diario en búsqueda de alimento. No es una migración como tal. Y eso quizá es lo que hay que recalcar acá para diferenciarlo. No es el único lugar donde nos ocurre. Yo provengo de la región del Biobío. Ahí el aeropuerto Carriel Sur está instalado en el medio de un humedal. Está lleno de humedales ahí. Y ahí sí que hay una gran cantidad de aves. Y yo creo que para todos también es recordar ahí una linda película, Sully, en Estados Unidos. ¿Te acuerdas? Un avión que cayó en el río Hudson ahí, que afortunadamente se salvaron todos los pasajeros y la tripulación. Y tuvo que ver precisamente cómo las aves ingresaron en las turbinas y mandaron el avión al suelo. Entonces, esto no es solamente de acá, de este aeropuerto, sino que del mundo entero que convive con esta situación. Claro, tiene más resonancia lo que ocurre en Santiago, aeropuerto internacional además, porque cada vez hay más aviones, hay más frecuencia. Y también tiene que ver con eso, ¿no? Porque, no sé, pues, si antes salía un avión cada 2 o 3 minutos, ahora es una cuestión cada 30 segundos sale un avión. Entonces, también influye en aquello. Ahora, ¿por qué ocurrió esto en otoño? ¿Es habitual eso o puede pasar en cualquier época del año y ahora coincidió que en otoño como que se dio una sucesión? No hay un patrón establecido, porque no es un movimiento migratorio que se relaciona con estaciones o con etapas reproductivas. De acuerdo a lo que nosotros tenemos como información, hemos visto este fenómeno en agosto, en diciembre. Entonces no es que haya o que ocurra siempre en otoño. O sea, puede ser que se les acabe esa fuente de comida y ahí se van hacia otro lado. Desplazamiento. Y ahí puede estar lo que decía usted, por el tema de la agricultura, que los rastrojos son en febrero, marzo, cuando se triguyó el trigo, se sacó el maíz. Coincide con las actividades agrícolas, también actividades de construcción de caminos, este acúmulo de residuos que son desechos de los sistemas de los seres humanos. Claro, y después viene la siembra en septiembre, en la primavera, y también ahí van a sacar el granito, en fin, aparte del tema de la basura. Ahora, ya conocimos un poquitito de las especies que habitan allí y por qué se está produciendo esto. Ahora, en el tema de las soluciones para que esto no se vuelva a repetir. Se ha hablado de traer, no sé, aves que reduzcan la población de estas especies u otros, o simuladores, en fin. ¿En qué se puede trabajar pensando en disminuir este riesgo? Yo diría que lo primero partir explicándole a los que nos están viendo, los que nos escuchan, cuál es el rol del SAC. Y tú lo mencionabas hace un rato atrás, cada uno tiene su espacio. Claro. Y dentro de nuestro rol del SAC es proteger precisamente a la fauna silvestre, no eliminarla, no sacrificarla, ¿no es cierto? De ninguna, no. O sea, de la menor forma posible, excepto en casos muy excepcionales, pero por lo general y la mayor veces nosotros la protegemos. Entonces, tenemos que buscar de qué forma podemos mitigar este problema
problema, podemos hacer que las aves salgan del lugar y nosotros ahí cooperamos mucho. Tú lo decías recién, el tema de eliminar los vertederos sería una tremenda solución, ¿no es cierto? Partamos por aquello. Y lo segundo, por ejemplo, se han utilizado distintas técnicas. Yo miraba también en un reportaje de ustedes, salía la cetrería, ahí cómo alejarlo a través de aves rapaces que lo ahuyentan, lo persiguen. Tuve la ocasión de estar hace un tiempo atrás en Roma, en la FAO. En el 8º piso están los comedores que son al aire libre. ¿Ya? Y las gaviotas llegaban a los platos a comerse lo de las personas y colocaron unos parlantes con ruido, con sonido de águilas. Y cada cierto rato, en forma aleatoria, van los sonidos para espantar estas aves. Hay distintas técnicas, distintas formas que nosotros podemos ir utilizando, pero nuestro rol principal es ver que esas técnicas no impliquen el exterminio, el sacrificio de las aves. Sí, y en ese sentido, ¿cuál sería la situación más recomendable con sus atribuciones, desde su óptica? Por supuesto, hay una serie de organismos privados y públicos aquí que involucrados, pero según su expertise, sus conocimientos, ¿cuál sería lo más aconsejable para tratar de evitar riesgos para la gente que va a los considerando vuelos? Que son especies protegidas y que se tiene que tender a la coexistencia, ¿cierto?, de las actividades del ser humano y la convivencia con estas especies nativas, lo que hemos conversado ha sido ver algunas alternativas complementarias, porque no hay una sola solución. Y en ese caso se controlan las aves que están en las inmediaciones del aeropuerto, se ahuyentan. Se ha visto la alternativa de buscar empresas que a través de tenencia de aves rapaces puedan ahuyentarlas. Se necesita una cierta cantidad y que sean aves entrenadas y que estén, por supuesto, reguladas e inscritas ante nuestro servicio. También en esta mesa en la que participa el SAC como apoyo se ha evaluado el uso de algunos láser también y también ruidos. ¿Cómo los láser? Sí, a través de drones y otros láser para espantar a las aves. Ya. Sí, así que se están evaluando varias alternativas. No es la competencia del servicio, pero que apoyamos porque efectivamente queremos esta sana convivencia. Ahora uno dice aves rapaces y de repente, oye, pero esas pueden a lo mejor generar más problemas en los aviones. Entonces tiene que ser entrenada, decía usted. ¿Sí? Claro. ¿Cómo es eso? Claro, o sea, hay profesionales que se dedican precisamente a este tipo de es un deporte en cierta medida, que también en Medio Oriente se utiliza mucho más que acá en Chile. Pero ya acá se ha empezado y nosotros como SAC también regulamos la tenencia de esa ave, el bienestar de esas aves también, la legalidad del ingreso de esa ave a nuestro país, porque también se ha dado que hay una suerte ahí de tráfico de repente y ahí nosotros somos bien drásticos en que aquello no ocurra, de tal manera que esto sea lo más transparente y regulado posible. La idea, como bien decías tú, también es que la solución no sea peor que la enfermedad. Entonces, claro, en la historia también se ha demostrado que muchas veces para controlar algo, el ecosistema es muy frágil y sacando una pieza del esquema se nos puede generar un problema en otro lado. Nosotros, por ejemplo, muchas personas nos dicen, ¿qué vamos a hacer con los murciélagos? Nuestro rol es proteger a los murciélagos porque el día que los murciélagos no estén, vamos a tener una plaga de mosquitos, de insectos y de enfermedades que van a traer esos mosquitos horribles. Entonces, muchas veces no se entiende, porque dicen, pero son tan feos que asustan. Sí, pero nuestro rol es ver que ellos no sean atacados por la población. Yo siempre cuento una anécdota que es real, lo de Mao. No sé si saben la historia de Mao. De los gorriones. De los gorriones, la guerra contra los gorriones en la década del 50, claro que intenta exterminar los gorriones, la rata, en fin, que se comían el chivo y todo, y para eso incentivó a la gente a matar los gorriones. Era súper cruel porque agarraban tarros con piedra y no los dejaban posarse en los árboles y les daba un infarto y morían. Y claro, mataron los gorriones, pero llegaron los insectos, claro, vinieron los insecticidas, mataron los insectos, también mataron las abejas y hasta el día de hoy polinizan algunas plantas por romper ese sutil equilibrio. Hemos hablado y no queremos dejar a las aves como las malas de la película. No. Ay, mira, me atrasó el vuelo. Hablemos de los beneficios de estas especies que habitan la región metropolitana o también de las que vienen y van en las temporadas estacionales, para que eduquemos a la gente que aquí tenemos que convivir todos. Sí, me gustaría hacer solo una pequeña aclaración antes. En Chile nosotros no tenemos autorizada la cetrería. Cuando se define la cetrería, se habla de la caza
de otra especie con animales y eso no está permitido, pero Perfecto. sí estamos apoyando todo lo que es el ahuyentamiento mediante la utilización de aves rapaces. ¿Ya? Eso, para Es como beneficio, para digamos. beneficio de las mismas aves. ¿ya? Exactamente. Como la cacería está prohibida también en muchas partes. Y lo otro, que dentro de las especies que en Chile tenemos, las especies nativas, hay muchas que están protegidas, hay otras que están reguladas para controlar la cantidad y pueden en ciertas temporadas ser cazadas porque el desequilibrio puede generar aumento de otras especies y así como lo mencionaban en el ejemplo. Y hay otras aves que también son dañinas y que esas se pueden cazar. ¿Ya? La importancia, bueno, desde la biodiversidad, el disponer de distintas especies de aves es una cualidad que tenemos. Por otra parte, ellas aportan dentro de todo el ecosistema con en la cadena trófica, en todo lo que tiene, hay aves que polinizan, hay aves que desplazan semillas, por lo tanto tienen un rol muy importante en todo lo que es este equilibrio. En el último tiempo nosotros como servicio hablamos del enfoque de una salud y este enfoque considera la salud de las personas, de los animales domésticos, de los animales silvestres, pero también del medio ambiente en su conjunto. Entonces cualquier desequilibrio va a generar un impacto indirectamente en todas las otras poblaciones. Por supuesto. Ya que estamos con ustedes, gente del SAC, ¿en qué está el SAC? ¿Cuáles son como las metas o en lo que están trabajando más apurados? Sabemos que el SAC tiene décadas de historia y tiene muchos temas, pero de repente van por nuevas metas, por nuevos objetivos. ¿En qué están ustedes como? Bueno, nuestro rol principal es cuidar, y esta frase es bien rimbombante, proteger el patrimonio fito y zoosanitario del país. Mucha gente no entenderá toda esa verborrea. Tenemos que cuidar la salud de las plantas y los animales. Ese es el tema. Y para eso tenemos que evitar que entren enfermedades. Y ahí nos ven siempre en el aeropuerto. Yo creo que es la forma más cercana de encontrarnos. Exacto. Y en el aeropuerto les vamos a decir, no traigan productos de origen vegetal o animal al país. Y si tienen sospecha de que lo traen, y me pasa a mí habitualmente, porque ¿qué es de origen vegetal? Si tú traes una botella de licor del extranjero, es un origen vegetal. Claro. Entonces, cualquier producto, trae chocolate. También. Entonces, es mejor declarar. Hoy día se hace todo digital. Lo que estamos, por ejemplo, hoy día trabajando fuertemente es subirnos al carro de la modernidad y que, por ejemplo, esto que antiguamente se hacía en un papelito, hoy día tú lo haces en el celular. Y lo puedes hacer un día antes de tu viaje, porque obviamente cuando ya viene en el avión pierde señal de internet, ¿no es cierto? Entonces, lo que hacías en papel, hoy día lo puedes hacer en el celular, pero también lo puedes hacer antes de viajar. Y si tienes también ya abierta la aplicación antes de tu viaje, lo puedes hacer en el avión offline, que llamamos nosotros, y una vez que tu teléfono se conecta a la red, inmediatamente aparece esta declaración jurada. Hay aplicación, uno la puede descargar y la busca saca, ¿sí? En eso hemos ido avanzando, hemos ido simplificando. Antes eran varias hojas que tenías que llenar. Sí, pues ya uno le pasaban un mamotreto ahí. Claro, y de una saltaba a otra y a otra. Hoy día son solamente 2 hojas en el sistema. Entonces hemos avanzado en eso. También estamos muy preocupados de algunas enfermedades complejas, por ejemplo, la mosca de la fruta. Eso nos quita mucho tiempo. Y ahí le pedimos mucha colaboración a la población, a la ciudadanía, porque esto no entra por casualidad. Esto ingresa con fruta que viene del extranjero en forma clandestina, ilegal, ingreso ilegal le llamamos nosotros, y en la fruta viene el huevito, la larva de la mosca. Las personas compran esa fruta, se comen un poco, lo botan, la mosquita sale volando y pone huevo y genera un daño a la agricultura de este país tremendo, muy, muy grave. Estamos en eso. Influenza aviar no hemos tenido este año. Hay que tocar madera por todos lados, que no nos vaya a aparecer. Así que estamos muy, muy entretenidos. Sí, con esta pega. Y desde el ámbito nuestro, cambio climático, usted como especialista en el área silvestre, ¿en qué se manifiesta este cambio que uno lo ve en el estado del tiempo, digamos, en el área que cubre? Bueno, nosotros que vemos el área de los recursos naturales renovables, tenemos mucho que ver también con el ingreso de animales. Y el cambio climático va a favorecer, como explicaba antes, el aumento o disminución de algunas poblaciones. También
un ejemplo como influenza aviar, que nosotros hacemos el seguimiento y el monitoreo para evaluar si existe el riesgo o no de la llegada de estas aves migratorias portadoras del virus de la influenza aviar de alta patogenicidad, por lo menos ahora en la temporada 2024-2025, por efecto de unos huracanes que hubo en Centroamérica, que son efecto del cambio climático, tuvimos un retraso en la llegada de las aves migratorias. Las aves migratorias cada temporada suelen empezar a llegar en septiembre, octubre, noviembre y la mayor cantidad se observa en diciembre. Sin embargo, en la temporada 2024-2025 esto no sucedió y la mayor cantidad la observamos en enero. Revisando la información disponible, se debió a los huracanes que afectó. Que fueron tardíos. Sí. No fueron como en su temporada, fueron como en la segunda mitad. Sí, fue una migración más tardía. Ahora ellas son muy ordenadas y ya estamos viendo que regresan en la normalidad, ya están volviendo al hemisferio norte. Ya. Ese es uno de los ejemplos que podemos mencionar. Mira. Como efectos del cambio climático. Claro, tienes toda la razón, pues, la temporada pasada terminaron tarde. Cuando hay sequías prolongadas, podemos ver que hay cuerpos de agua, ¿cierto?, que se van secando, va disminuyendo su capacidad de agua y esto va a disminuir la población de aves playeras o que están en las orillas de esos cuerpos de agua. Claro, también cada vez tener menos humedad. Y finalmente son parte de un ecosistema. Entonces, si disminuye una población de aves, por ejemplo, hay un carnívoro que puede depredarlas y también va a afectarles y así sucesivamente. Mira, bueno, fíjate que hace 50 años estamos hablando de cambio climático, quizás más algunos, pero 50 años. Yo vengo hablando de cambio climático hace 20 años, nos hemos metido. Y recuerdo mucho una frase de algunos colegas mayores que yo y me decían, el cambio climático va a traer menor lluvias, menor pluviometría, menor agua. Va a haber un aumento de temperatura, lo sabemos. Pero hay un tercer factor del cual nadie está hablando. Va a cambiar el patrón de comportamiento de las plagas. Y en eso hay que meterse. Y en eso nos hemos ido metiendo nosotros. Hoy día tenemos como creando un departamento completo de inteligencia sanitaria, adelantándonos a lo que va a ocurrir, porque no podemos ir detrás de lo que va a cambiar, sino que tenemos que ir adelantando con las enfermedades que pudieran llegar a futuro. Antiguamente, por ejemplo, si una plaga estaba en Argentina, la cordillera estaba toda nevada, no pasaban para acá. Hoy día la cordillera ya no está toda nevada. Si una plaga lograba llegar en un avión aquí al aeropuerto y quedaba por ahí cerca, la temperatura no era propicia y la plaga desaparecía. Hoy día la temperatura es propicia y la plaga se distribuye, crece, se multiplica. Claro. Entonces, cambio climático para nosotros con enfermedades están totalmente asociados. Vamos cerrando esta conversación que comenzó con esto de los aeropuertos y las aves. Por último, un llamado a la gente que es frecuente el aeropuerto, la gente, no sé, que baja a la minería todas las semanas, en fin, que se está trabajando en el tema y que, claro, ante cualquier situación anómala se retrasan los vuelos, que no va a pasar nada, ¿no? No, y la seguridad ante todo, tenemos que cuidarnos la vida, cuidarlo a los pasajeros son muy importantes, perder preferible media hora, una hora, que tampoco ha sido más que eso, entiendo. Sí. Así que un poquito de paciencia, en todos los aeropuertos del mundo pasa esto, y también nuestro rol de cuidar nuestro entorno, nuestro ecosistema, nuestras aves, y lo que tú dijiste al principio, esto tiene que ver con causas humanas. El cambio climático, me disculparán los que sean un poco escépticos, pero el cambio climático para mí tiene causas humanas y por lo tanto somos nosotros los responsables de esto. Los basurales, vertederos, microvertederos son culpa nuestra, lo que está ocurriendo, y por lo tanto somos nosotros responsables y tenemos que hacernos cargo de esta situación. Así que tenemos que cambiar también nuestra forma, nuestra cultura, reciclar más para evitar también que esto siga aumentando. Exactamente, y no ver a las aves como el malo de la película. No, ahí hacemos la invitación a la ciudadanía a que conozca de nuestras especies nativas para que vea que tenemos una gran diversidad y valorarlas. Dentro de todo, somos todos habitantes de un mismo planeta. Así es que tenemos que convivir. Exactamente. El director nacional del SAC, don José Guajardo Reyes, muchas gracias por estar aquí. También le agradecemos a Patricia Miranda, jefa del Departamento de Vida Silvestre del Servicio Agrícola y Ganadero. Muchas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes también por estar en la sintonía de Megatiempo y en este caso de Cambio de Grado. Hasta cualquier momento.